Niños, jovencitos, bebés, comenzamos. Hablamos de los fenómenos mecánicos del ciclo cardíaco. Digo mecánicos porque los eléctricos los van a ver por el profesor o los cambios de confort. Entonces, el sistema cardiovascular, perdón, el corazón, como parte del sistema cardiovascular, tiene la función de generar una cabeza de presión para poder, de hecho, impulsar la sangre hacia adelante. Ahora, ¿por qué quiere hacer eso el corazón? Pues evidentemente porque el sistema periférico impone una resistencia a que la sangre se quiera mover. Y la única forma de poder mover la sangre es generar una presión que venza la resistencia. Ahora, ¿de qué va a depender la presión? Va a depender de dos cosas. Va a depender de la cantidad de resistencia que me pone el sistema, uno, y dos, va a depender de cuánta sangre yo le quiero meter al sistema. ¿Se entiende eso? Tiene lógica eso. Ahora, la unidad tiene lógica, voy a sumarle a la lógica esa un modelo. Y nosotros entendemos, y esto lo van a compartir ustedes durante toda su formación hacia adelante, y es que la presión, vamos a cambiar el color ese por negro ahora, la presión que llamaremos arterial media es igual al gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Te voy a leer eso que está ahí. Eso me dice, yo genero un golpe de presión con mis ventrículos para poder vencer la resistencia y mover la sangre hacia el sistema. Entre más resistencia me ponga el sistema, más presión tengo que meterle para poder lograr mandar la sangre. Así que es evidente pensar que si yo tengo un paciente con una vasoconstricción sistémica producida por lo que sea, o por un cambio en su resistencia producido por lo que sea, estos pacientes van a ser hipertensos. Van a desarrollar perfiles de presión más altos, crónicamente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Lo otro es, si yo tengo pacientes... ¿No estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, estamos de acuerdo. Bien, perfecto. Ahora, lo otro es, si tengo un paciente que tiene una cantidad de líquido excesivamente alta, le va a costar más al corazón mover ese montón de líquido. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, ¿qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. Quiere decir que en términos generales, los pacientes hipertensos tienen una de dos posibles fuentes. O tienen la resistencia vascular periférica aumentada, o tienen los volúmenes de líquidos corporales aumentados. O ambas. ¿Se entendió? Entonces, eso tiene sentido y eso comienza a cobrar sentido cuando vemos cómo tratan a los pacientes hipertensos. Entonces, los tratan dándole diuréticos para bajarle los líquidos o los tratan dándole medicamentos que modulan la resistencia vascular periférica. ¿Se dan cuenta? Claro, si ya yo entiendo de dónde viene esto, pues entonces ya sé cómo lo puedo tratar básicamente. Esa es la historia, más palabras menos. Bien. Entonces, esos detalles del corazón, ustedes vieron la anatomía del corazón seguramente, pero aquí lo importante es entender lo siguiente. Este corazón es simétrico con respecto a esta línea, y acá tengo un sistema de alta presión, acá tengo un sistema de baja presión. ¿De acuerdo? El ventrículo derecho, básicamente hablando, es evidente que tiene más masa muscular, por tanto genera más presión. Mientras que el ventrículo derecho tiene menos masa muscular. Dijo ventrículo derecho. Otra vez, mira que cerebral está disminuyendo. Otra vez, el ventrículo izquierdo tiene mayor masa muscular. Y ya saben lo demás. Los demás, perdón. El ventrículo derecho está más flaquito. Bien. ¿Por qué razón el ventrículo izquierdo no aplasta al derecho cuando está haciendo contracción? El tabique interventricular primero, muy bien, y lo segundo es que se contraen al mismo tiempo. Donde la velocidad de conducción del ventrículo izquierdo fuera más rápida, se contraería más rápido y no le diera chance al derecho de contraerse. Lo aplastaría. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante porque definitivamente el izquierdo tiene mucha más potencia en la contracción. Ahora, lo segundo, ese órgano tiene 4 cámaras. 2 de baja presión, 2 de alta presión.
como tienen que, con las cámaras de baja presión, no tienen la capacidad de llenar a fuerza las cámaras de alta presión. Repito eso, las cámaras de baja presión, es decir, las aurículas, no tienen la capacidad de llenar a fuerza las cámaras de alta presión. Por tanto, el sistema cardiovascular tiene que ser lo suficientemente organizado y rítmico para que cuando las cámaras de baja presión estén llenando las de alta presión no estén haciendo nada, estén relajadas, porque donde se activen no hay forma de meterle sangre. ¿Me estoy explicando? Entonces se concluye básicamente que el llenado ventricular es un fenómeno pasivo. No debería haber actividad realmente, salvo lo que se conoce como la patada auricular que ocurre al final del llenado ventricular. Es una pequeña contracción que hacen las aurículas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero la aurícula, en realidad lo que está ocurriendo es que ella se activa y comienza a dejar descargar la sangre de su espacio volumétrico hacia los ventrículos. Los ventrículos tienen que estar relajados para poder recibir esa sangre. Donde el ventrículo se active nuevamente, les digo, se acabó la historia. Bien. Ahora, lo otro que es importante entender, pero lo vamos a decir después, también esto. Entonces, como ya dijimos que tiene que haber una mezcla entre activación y relajación, entonces identificamos las dos fases del ciclo. Hay una fase que es la sístole, que hace referencia a la parte activa, es decir, los ventrículos hacen actividad contráctil y generan el golpe de presión, y la otra parte es la diástole, y esa diástole básicamente es la fase en la que los ventrículos están relajados. ¿Vale? Técnicamente, para que también vayan entendiendo esto, cuando el corazón está en diástole, está literalmente desconectado del sistema vascular. La conexión entre el corazón y los vasos, la aorta, es una conexión muy corta. De hecho, solamente dura el 40% del ciclo cardíaco. De hecho, un poquito menos, porque hay una parte de ese 40% que es presión contra válvulas cerradas. ¿Qué significa esto? El corazón, debido a que es un fenómeno alternante de contracción y relajación, no participa en todo momento en el flujo sanguíneo, sino que entra, da una presión y sale, entra una presión y sale. Y el sistema sanguíneo es responsable de mantener una presión promedio a lo largo del resto del ciclo. ¿Se entendió eso? Voy a volver a decirlo rapidito para poder continuar. Si la presión en las arterias dependiera de los ventrículos todo el tiempo, la presión en mi arteria pasaría de 120 a 0, y luego de 0 a 120, y luego 120 a 0, y luego, pero cuando yo le mido la presión a ustedes, no me da eso. Me dice que en las arterias pasa de 120 a 80, de 80 a 120, y así. ¿Se entendió? ¿Qué significa eso? Que el corazón entra en la foto, sale de la foto. Entra en la foto, sale de la foto. Si el corazón estuviera todo el tiempo pegado en la foto, la presión en las arterias bajaría a 0. ¿Se entiende eso? Perfecto. Ahora sí. Bueno, miren, y cierro allá con esto. 40% del tiempo estamos en sístole, el 60% estamos en diástole. Lo cual significa que cuando yo digo vamos a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿quién está pagando el plato roto? La diástole. ¿De acuerdo? La diástole. Cuando la frecuencia cardíaca se eleve tanto que me toque también reducir el tiempo de sístole, ahí no falla en el mecanismo. Porque si yo reduzco el tiempo de sístole, lo que estoy haciendo es reduciendo la capacidad que tiene el corazón de eyectar la sangre. Y por tanto lo que va a haber es caída de presión. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Estamos claros con eso? Sí, el concepto está claro. Muy bien. Continuamos. Esa gráfica, que otra cosa normalmente está en el libro, en todos los libros de fisiología, por cierto, habla de todo el ciclo
mecánico del corazón y de hecho está conectado con el ciclo eléctrico y los sonidos cardíacos. Voy a comenzar hablando de la curva azul que está ahí. ¿Esa curva azul de qué habla? Volumen ventricular. Si vieron, miren, aquí dice volumen ventricular. Volumen ventricular. Entonces, ¿qué? Voy a leer la curva. Voy a leer la curva desde este punto que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, desde este punto voy a comenzar a leer la curva. ¿Qué me dice esto, jóvenes? Atención. ¿Qué me dice esto, jóvenes? Atención. Esto me está diciendo que en una fase, cuando la válvula atrioventricular se abre, ¿qué pasa con el volumen del ventrículo? Comienza a aumentar, 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 aumentar. ¿De acuerdo? Y en la última fase del fenómeno, justo antes de que lleguemos aquí, cuando el ventrículo está bastante lleno, ocurre la última parte de la contracción de la aurícula que determina de meter el resto del volumen al ventrículo. Esa es la patada. ¿De acuerdo? Esa es la patada. ¿La qué? Esa es la patada. La pequeña patada auricular. Entonces, esto me mostró el momento en el que el volumen del ventrículo se incrementó. Ahora, este incremento del volumen del ventrículo, bueno, no voy a combinar las cosas, voy a mantenerme aquí. ¿Qué pasa después de que esto ocurre? Que el ventrículo entra en contracción y noten ustedes lo que ocurre de aquí hasta aquí, en este segmento de aquí. Se mantiene constante. Quiere decir que el ventrículo está activado, está generando presión, pero no ha cambiado el volumen. Todas las válvulas están cerradas. O sea que hay una generación de contracción contra unas puertas cerradas. Lo que se acumula es presión. Cuando la válvula aórtica se abra, ¿qué va a pasar? El volumen del ventrículo cae rápidamente. De hecho, si uno mira con detalle la velocidad con la que cae, la pendiente técnicamente cambia un poco justo después de que hace pico la presión. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Bien. Y listo. El volumen cae en el ventrículo, indicando que aquí ocurrió la eyección ventricular o el volumen latido. Y salió el sangre disparado. ¿Estamos de acuerdo? Y luego se reinicia el proceso de llenado. De aquí me devolví a este punto de acá. A este punto de aquí, perdón. ¿Estamos claros? Bien, esos son los cambios de volumen. Pensemos en los cambios de presión. Entonces, miren acá. La presión del ventrículo está dibujado en rojo, ahí en la curva. Repito, la presión del ventrículo está dibujado en rojo en la curva. Si yo comencé en este punto de acá, en este punto de aquí, ¿cómo está la presión del ventrículo en este punto de aquí? ¿Noten ustedes? Baja. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando las válvulas se abren? De hecho, sigue bajando la presión. Inicialmente. ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué no la presión, por qué no sube? En parte eso es cierto, pero lo otro es que el ventrículo se está relajando más rápido de lo que la sangre le entra. Entonces, ¿qué significa eso? Que se relaja muy rápido, la sangre está entrando, sí, pero no es suficiente para generar presión. Entonces la presión va, pero no como ustedes que eso son bajadas, o sea, no baja mucho, sigue bajando un poquito, pero no baja mucho. ¿Por qué acumula un poquito más de presión aquí en esta zona de acá? Por la eyección. No, porque ahora la velocidad con la que se distiende no es más rápida de que comparado con la sangre donde está entrando. ¿De acuerdo? Otra vez, llega un momento aquí en este punto el que llamaré, lo señalaré con esta flecha, en donde la presión dejó de bajar, sino que por el contrario subió un poquito. ¿Por qué ocurrió eso? Porque ya el ventrículo está tan distendido que la velocidad con la que se sigue distendiendo ahora no es más rápida que la velocidad con la que le entra la sangre. Entonces ahora ahí está entrando sangre y esa sangre está generando presión por ocupación simplemente. ¿De acuerdo?
Entonces la presión sube un poco dentro del ventrículo. Esta parte es cuando estamos llegando a los niveles más altos de distensión ventricular. ¿De acuerdo? Bien. En este punto de aquí se activa el ventrículo y comienza a generar presión. ¿De acuerdo? Comienza a generarse presión. Cuando la presión se comienza a generar, lo primero que ocurre es que las válvulas atrioventriculares ¡pum!, se cierran. ¿Por qué? Porque la forma en que ellas abren es hacia el ventrículo. Cuando la presión del ventrículo se incrementa, ¿qué pasa con ellas? ¡Tá! Se devuelven y se cierran. Y la válvula aórtica abre hacia adentro la aorta. ¿De acuerdo? Ella abre hacia adentro de la aorta. En este momento no está abierta, está cerrada. ¿Por qué? Porque del otro lado de la válvula aórtica hay sangre. Dentro de la aorta siempre hay sangre. Entonces la presión en la aorta mantiene cerrada la válvula aórtica. ¿Cuándo se va a abrir la válvula aórtica? Cuando la presión del corazón sea mayor. Cuando la presión del corazón no. Cuando la presión del ventrículo sea mayor a la presión de la aorta. Si no es mayor, no se va a abrir nunca. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces miren lo que ocurre aquí. Esa primera fase es isovolumétrica. ¿Por qué? Porque durante el primer segmento la presión en la aorta sigue siendo mayor que la presión en el ventrículo. Cuando la presión en el ventrículo alcanza la presión de la aorta, se rompió el equilibrio de la válvula y la válvula que hace ¡pum!, se abre hacia adentro de la aorta. Y ocurre algo muy interesante, y es que tapa la entrada de las coronarias. Cuando las valvas se abren hacia adentro de la aorta, las valvas cierran la entrada de las coronarias. Y esto es un fenómeno de protección de las coronarias. Que las coronarias son arterias de calibre pequeño realmente. No son arteriolas, son arterias de calibre pequeño. Y si reciben la sangre a esa velocidad, con esa presión, podrían producir una resistencia muy alta o fallar mecánicamente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Las valvas la protegen. Y se alimentan en diástole. Esto es bien interesante. Bien. Ok, continuamos. Entonces, miren ustedes que toda la presión acumulada dentro del ventrículo se comienza a liberar rápidamente. Pero al inicio, ojo con esto, al inicio, la velocidad con la que la sangre sale del ventrículo no es suficiente para evitar que la presión siga subiendo. ¿De acuerdo? Es mucha sangre la que está saliendo. Pero esto que está allí es eyección rápida. Sale un montón de sangre, pero la presión sigue subiendo. ¿Hasta cuándo sigue subiendo? Hasta cerca de 120. La pregunta aquí es ¿por qué no sube más? Y por el contrario comienza a bajar. Pero yo le doy la parte fácil, es la siguiente. La respuesta fácil es esta. Comienza a bajar porque el ventrículo descargó gran parte de su sangre. Y lo que está descargando al final es muy poquita sangre y por tanto se hace más lento. Esa es la respuesta fácil. Ahora, díganme ustedes la difícil. ¿Por qué no sube más de 120? La persona no hipertensa. No. Ah, claro, eso es verdad. Pero ay. Bueno, está bien. Vamos a hacer un trato. Vamos a retomar un trato. Una presión de 140, por ejemplo, la presión de la aorta sería de cara arriba. Pero amigo, escúchame lo que voy a decir. Vamos a estar de acuerdo en que yo hice mal la pregunta y por tanto tú me respondiste. Debes reformular la pregunta. ¿De acuerdo? En ti, tú eres hipertenso. No, gracias a Dios no eres hipertenso. Perfecto. Entonces, tú que no eres hipertenso, en ti, ¿por qué la presión no subió más de 120? Que tú no eres hipertenso. Y estás sano. ¿Por qué en ti no subió la presión más de 120? Eso porque es importante poderlo responder. Porque eso nos va a poder ayudar a entender por qué algunos pacientes son hipertensos de hecho. Dígame, ¿por qué no subió en este man, por qué no subió más de 120? Repolarización. No, hombre. Ay, no, eso lo dijo él. Este man acaba de buscar en ChatGPT respuestas totalmente equivocadas a la pregunta. ¿Qué le salió eso? Pues tiene que ver con la aorta. Claro. Por la presión que maneja la aorta. No. La presión que puede mantener, o sea, que puede recibir. Después de la contracción, pues hay
Sí, es porque La presión aumenta hasta un punto y el resto aumenta la Porque velocidad. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no sube más? Es la pregunta. No es la Porque capacidad así es de. la vida. Eso no es una respuesta. no hay tanto bobón, eso es para mantener la presión. Nah. La resistencia no se cumple. La resistencia. Ya lo digo. Profe, no es porque la aorta no puede recibir, o sea, tipo, mecánicamente hablando, no puede estar recibiendo una mayor presión porque, o sea, Hay no daño le da. tisular. Si eso fuera cierto, el paciente de nuestro amigo por allá que tiene la presión 140 estuviera sangrando todo el tiempo, básicamente. Y esos pacientes no sangran todo el tiempo. ¿Será porque la resistencia periférica se contrarresta la presión? ¿Por qué? Entonces yo lo digo. No posible. Yo estuviera casi biofísico. Oigan, ¿cómo responde la aorta cuando el corazón le mete un montón de sangre? Se distiende. Se distiende. Ajá. Si ella se distiende, ¿qué pasa con el área de su... Aumenta. Y si el área aumenta, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Disminuye. Entonces la presión no aumenta más de 120 porque la aorta se distiende aumentando su área y entonces la presión se mantiene hasta 120. Entonces me devuelvo al paciente que tú me propusiste. Hay pacientes hipertensos que tienen estenosis de la aorta. Y si tienen estenosis de la aorta, ¿cómo está la pared de la aorta? Gruesa, rígida, poco flexible. ¿Qué va a hacer cuando el corazón le empuja un montón de sangre? La presión. No se distiende. Si no se distiende, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. ¿Es o no es? Entonces la respuesta es, no pasa de 120 en condiciones normales porque nuestra aorta se distiende cuando recibe ese montón de sangre. ¿Me expliqué? Perfecto. Ahora sí, seguimos. Y bueno, ya después, ¿qué pasa? Que se relaja y la cosa va. ¿Estamos claros? Terminen esto. Cuando ya termina la eyección, el ventrículo entra en relajación y miren usted que la presión cae. ¿Qué pasa acá? Que cuando la presión dentro del ventrículo comienza a caer y alcanza aproximadamente los 80 mililitros de mercurio, entonces ahora la presión de la aorta cierra la válvula aórtica y el ventrículo se relaja, pero no le entra sangre. Hay una parte de la relajación ventricular donde no hay cambio de volumen, ¿sí lo ven? Ahí está. ¿Cuál es esa zona? La zona es justo después de que la válvula aórtica se cierra. Hay una fase, el ventrículo se sigue relajando, pero la relajación no ha llegado a tumbar la presión lo suficiente como para que se abran las válvulas atrioventriculares. Dime. Eso no crea una presión, o sea, eso no crea un vacío dentro del ventrículo. No es vacío porque en el ventrículo siempre hay sangre. Entonces no se puede hablar de vacío. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se entiende eso, sí o no? Entonces, ¿en qué consiste la historia para poder dar un cierre completo al ciclo? La historia consiste en se abren las válvulas atrioventriculares, la sangre desde las aurículas se descarga a los ventrículos se llenan de sangre. Cuando el potencial de acción alcanza las fibras conductoras de los ventrículos y se activan los ventrículos, se genera presión en el ventrículo que cierra la válvula atrioventricular. Al cerrarse se construye una cabeza de presión hasta que se logra igualar la presión con la aorta, se abre la válvula aórtica, se inyecta la sangre con un montón de fuerza, sale la sangre en una eyección rápida inicialmente y luego una eyección lenta. La aorta se distiende, controla que la presión no pase de 120, ese es el número mágico, pero puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, depende de las personas, pues. Y luego, cuando ya no hay más sangre que inyectar, la presión comienza a bajar. Cuando comienza a bajar, va a llegar a un punto que va a pasar por 80 y en ese momento se cierra la válvula aórtica. Y el ventrículo se sigue relajando, pero no entra nada. Es una fase del tiempo. Y luego, cuando ya la presión dentro del ventrículo cae lo suficiente, la válvula atrioventricular se vuelve a abrir y entra sangre, sorpresa, otra vez al ventrículo y reinicia el ciclo. ¿Se entendió? Sí.
60% del tiempo es el fenómeno del ventrículo sin hacer nada distendiendo. Eso es diástole. Y sístole es el 40% del tiempo el ventrículo haciendo fuerza, primero contra las paredes y segundo contra la otra. Bien, ahora, miren ustedes este evento que está aquí. Las válvulas atrioventriculares no tienen a nadie que les ayude a sostener la presión, no tienen ese volumen de sangre importante del lado del atrio para sostener y aguantar la presión a los ventrículos. Por tanto, las válvulas atrioventriculares están reforzadas con esta cosa que está allí, que se llaman las cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas tienen una particularidad muy interesante, y es que están conectadas a músculos papilares. Y estos músculos papilares se contraen en la dirección opuesta a la que se está contrayendo el ventrículo. Entonces, cuando el ventrículo va hacia adentro, los papilares van técnicamente en la dirección contraria, lo que garantiza que las cuerdas todo el tiempo están tensas y evitan que se abran las válvulas hacia adentro de la aurícula. ¿Me estoy explicando? Es como si ustedes amarraran esa válvula para que nunca se abriera. Si el músculo papilar falla, ¿qué pasa con la válvula? Se puede abrir. ¿Por qué? Porque en la medida que el ventrículo se contrae, la tensión en la cuerda se disminuye. Y entonces la válvula se podría abrir hacia el otro lado. ¿Se entendió? ¿Tiene sentido esto, verdad? Sí. Bien. Ahora, tendría que acá por favor, les voy a decir una cosa. Ahí en esa gráfica que están ahí, hay diferentes curvas. La curva azul y la curva verde son curvas experimentales que nos permiten entender el fenómeno de contracción ventricular. No ocurren así todo el tiempo en nuestro cuerpo. La puedo utilizar solamente para que se entienda el concepto y luego voy a la del cuerpo de nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Para esto voy a escribir aquí una cosa que seguramente se deben acordar ustedes. ¿Qué es eso? Una fórmula que habla de qué cosa. ¿Quién fue al colegio ahí? Ajá. Los resortes no. Pero miren por qué le tiro esto. ¿Por qué le tiro esto? Porque la mejor forma de pensar en el ventrículo es de hecho asociarlo como si fuera un resorte. Si ustedes estiran mucho un resorte, ¿qué pasa con él? Se cierra como a fuerza, ¿o no? Si lo estiran poquito, se cierra como en fuerza. ¿Se entiende el concepto, sí o no? Sí. Ahora, con base en ese concepto que acabamos de decir, experimentemos con el corazón de alguien. La curva azul que está ahí, la curva azul que está aquí, representa el volumen, distintos volúmenes al final del llenado ventricular. Es decir, usted va a coger el corazón de alguien y le van a echar sangre en el ventrículo y al final de que termine de darle la sangre, miden la presión del ventrículo y la van graficando. Y entre más sangre le echen, ¿qué indica la curva? Que mayor presión. La presión va a ir creciendo. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, ¿dónde está el punto de inflexión? Alrededor de este volumen que está aquí. 7, perdón, ahí hay mucho. Perdón. Alrededor de 150 de volumen al final de la diástole ventricular es que la presión realmente sube mucho. Pero antes de eso, se dan cuenta ustedes que la presión prácticamente no sube. O si sube, sube un poquito. ¿Lo ven en la curva, sí o no? Perfecto. Bien hasta ahí. Lo otro que es importante es que la curva siempre sube. Es decir, entre más le echen, pues más va a subir. Hasta que llega un momento que hace una especie de asíntota, se bloquea y ya no va a subir más. ¿Por qué razón? Perdón, ya no puede darle más volumen, pero la presión puede seguir subiendo. ¿Por qué razón? Porque ya cogieron al resorte y lo estiraron hasta que ya no se podía más. Se llenó mucho el ventrículo. Ya llegó a su límite de estiramiento, ya no puede estirar más. Si tú puedes estirar más, entonces el tendido del corazón significa que ya todas las fibras elásticas están completamente distendidas. Y lo que les queda es la estructura fibrosa del armazón cardíaco. Yo puedo estirar la estructura fibrosa del
calmación cardíaca? No. No. Eso quiere decir que se acabó la historia, no puede tener más sangre al ventrículo. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces la diástole. Ahora, pensemos en lo siguiente. Pensemos qué pasa con la capacidad de generar presión durante la sístole dependiendo del volumen que le echaron al ventrículo. ¿Me expliqué? Pero ahora el experimento no va a ser que van a medir la presión del ventrículo antes de que inicie la sístole. Ahora el experimento va a ser que van a echar la sangre en el ventrículo, van a dejar que el corazón entre en sístole y van a medir la presión que se va a generar. Entonces, esa es la curva verde. La curva verde, ¿qué pasa? Que en la medida de que yo le eche más sangre durante la diástole, ¿qué pasa con la presión sistólica? Va a ir aumentando hasta que hace pico. Repito eso. Durante la sístole, entre más sangre haya al final de la diástole, el corazón va a poder generar mayor presión en la sístole. Repito, si en la medida que se aumente el volumen al final de la diástole, entonces el corazón va a poder generar mayor presión durante la sístole. Porque esto es cierto. El volumen al final de la diástole, ¿qué representa? El estiramiento del resorte. Entre más lo estire, más fuerza genera cuando se regresa. Pero, a diferencia de los resortes, el corazón nuestro tiene un punto límite, a partir del cual, si le meten más volumen, la presión comienza a bajar. ¿Esto a qué se debe? El golpe de un músculo depende de los puentes cruzados que montó en sus estructuras de microfibrilla. Lo que está indicando ese máximo es que si le colocan más volumen, es decir, distienden aún más la fibra elástica, entonces ahora tienen un menor porcentaje de puentes montados. Y si tengo menos puentes armados, la capacidad de contraerme pues va a ser menor y por lo tanto genero menos presión. Dicho de otra manera, existe un volumen al final de la diástole que me genera el máximo número de puentes cruzados posibles en la fibra muscular cardíaca. Cualquier volumen por encima de ese me disminuye los puentes porque se desplazan las fibras. Claro, no que se rompan, sino que esa fibra se desplaza. Es que el problema de ese, tú tienes razón, pero es que el problema de ejemplo ese es que en ese caso el resorte se deformó. Acá no hay deformación realmente. Acá lo que sucede es que la fibra se alargó tanto que parte de los puentes ya no están unidos. Porque quedaron demasiado alejados, ya no están tapados. Eso es como, miren, hagamos la siguiente demotecnia. Piensen en esto. Si ustedes intentan agarrarse así, miren ustedes que el apoyo es firme, podrían jalar con mucha fuerza. Pero si se agarran de los dedos, la capacidad de hacerlo tiene menos potencia. Entonces hagan un parangón entre eso y lo que pasa. Si están aquí así, es como si tuvieran todos los puentes montados. Echen más volumen y van así. Y la capacidad de la potencia es menor. ¿Me expliqué? Perfecto. Eso es lo que explica por qué nuestro corazón en parte no sobredistiende los ventrículos, porque eso va en contra de mi capacidad de generar potencia. ¿Se entendió eso? Ahora sí vamos a lo que hace mi corazón de manera normal. Lo que hace el corazón de manera normal es ese ciclo que está ahí. ¿Se dan cuenta ustedes que es un ciclo más pequeño que el otro, el grande? ¿Sí lo ven? Este es más pequeño. Esto es lo que ocurre normalmente en nuestro ciclo cardíaco, se comporta de esta manera. Voy a leerlo punto por punto, comenzando desde el punto A. En el punto A se abre la válvula atrioventricular. ¿Qué ocurre con el volumen del ventrículo izquierdo? Se comienza a llenar. ¿Sí lo ven? Ahora, importantísimo eso. Noten ustedes que la curva al inicio se mueve hacia abajo y luego se mueve hacia arriba. Indicando una cosa, que la presión cae un poquito al inicio y luego sube. ¿Por qué eso? Recuerden lo que acabamos de decir. Al inicio, cuando se está distendiendo el ventrículo, su velocidad de distensión es más rápida que la velocidad con la que la sangre le entra.
disminuye un poquito. Ahí se está viendo, sí que disminuye un poquito. Pero le quitamos sangre. Porque miren que la curva se va a la derecha. La curva, la línea roja está creciendo hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que se terminó de llenar. ¡Pum! Esto comenzó en 50 y terminó en qué valor? Cerca de 120. ¿Cuánta sangre le entró al ventrículo? 120 menos 50. ¿Cuánto es? 70. Eso quiere decir que el volumen normal. Aquí nadie sabe eso, me restana. Porque creo que estudiamos. ¿Ah? Bueno, aprender a sumar esto para que puedan cobrar cuando salgan de aquí, porque si no, imagínense. Oigan. Gracias.